Presentar a la profesora Sarah White. Ella es una investigadora de la Universidad de Bath, del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales del Reino Unido, que nos viene a comentar su experiencia etnográfica en Zambia. Y ella es autora de varios libros, artículos relacionados al procesos de desarrollo y de bienestar. Su tema específicamente tiene que ver con la construcción de las nociones de bienestar, cómo se pueden medir, las relaciones que existen con procesos culturales, sujetos identitarios y las relaciones sociales. Y en esta ocasión nos viene a compartir sobre esta experiencia de trabajo de campo en Zambia. Entonces, quisiera darle la bienvenida a la doctora Sarah White, por favor. Bien, primero tengo que decir muchas gracias a los organizadores por invitarme a visitarlos. Es mi primera vez en América Latina y estoy disfrutándolo mucho. La segunda cosa que debo hacer es pedirles disculpas de no tener nada de habilidad con el castellano, así que voy a hablarles en inglés. Es mi limitación, una de muchas. Bueno, esta es la guía de la presentación que les voy a dar. Estoy tomando la idea de la política de la naturaleza y relacionarla con un lugar en particular, en Chawa, Zambia, donde he estado llevando a cabo mi investigación durante los últimos 3 o 4 años. Y en Chawa, la política de la naturaleza se presenta de una manera. Esta manera es el conflicto de la vida salvaje humana. Así que la política de la naturaleza es presentada en términos de un conflicto entre la gente local y los animales salvajes. Y voy a mirar a distintas dimensiones de la política de la naturaleza y sugerir que este conflicto subyacente entre humanos y animales es un conflicto más peligroso entre seres humanos. Y que estos conflictos entre los seres humanos va a lo largo de las líneas familiares de la riqueza y el poder. Y voy a comenzar hablando acerca de Chawa para presentárselos. Y luego describiré la metodología que utilizamos. Y la investigación no era acerca de la política de la naturaleza, sino mirar al bienestar y las relaciones entre la sensación subjetiva de la gente de cómo le va y cómo objetivamente les va. ¿Cuál es la relación entre el bienestar y la pobreza, digamos? Luego voy a establecer algunas dimensiones clave de la política de la naturaleza y sugerir algunas recomendaciones para los cambios que yo creo que tienen que pasar, y luego terminar pensando que si traemos estos temas de la política de la naturaleza y cómo entendemos la política del bienestar, ¿dónde nos lleva? Y cómo esta reflexión en la política de la política de la naturaleza afecta nuestro entendimiento del bienestar humano. Así que, bueno, eso es lo que intentaré cubrir. Vamos a ver cómo va la cosa. Así que Chawa está a lo largo de la frontera sureste de Zambia y de muchas maneras es una región autocontenida. Así que tenemos ríos en el lado sur, ríos grandes, y en el
sudeste también. Hacia el norte, el área verde es un parque nacional, y hacia el noreste, hacia el norte directamente, hay grandes montañas o una colina que forma una frontera efectiva, y ustedes estarán familiarizados con esto del contexto de Chile. Entonces es un área pequeña, autocontenida, y aunque no está muy lejos de la capital, alrededor de 3 horas conduciendo, se siente remota, muy remota. Y la razón para esto es que para poder llegar a Chiagua, entrar a Chiagua, hay que cruzar el río. Este río que está aquí. Y no ha habido puente. Así que hay que esperar un ferry. Y eso significa que el acceso a Chiagua ha sido muy problemático para la gente, ha sido difícil que la gente salga de Chiagua también. Por lo tanto, el ferry funciona de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, y si necesita un hospital en la mitad de la noche, tiene que esperar. Entonces, es un área comparativamente remota, aunque este año, de hecho, se abrió un nuevo puente. Entonces, conectando a la charla de Penny más temprano, la infraestructura está cambiando. Así que se está construyendo una nueva carretera que viene desde el norte a través de la cordillera, que conectará con la ciudad capital y hacia Zimbabue. Así que de ser una región subconectada, quizás se vuelva un área muy bien conectada, y eso tendrá grandes implicaciones para ambos, la vida salvaje y las personas. Es un área de gran contraste. Por un lado, por la cercanía hacia el Parque Nacional, y aquí tenemos lugares donde quedarse para safaris, hospedajes para safaris de lujo, y ocupar, como ustedes pueden ver, ocupan lugares muy hermosos a lo largo del río. También hay agricultura de alta intensidad, así que no sé si lo pueden ver. Pueden ver una especie de sistema de irrigación, y ven que la mayoría está cercado para proteger esta plantación de agricultura, alimentando a la nación, como va el eslogan de el negocio que la hace funcionar. Muy poca gente trabaja allí, pero utilizan mucha tierra. Por otro lado, tenemos el África típica, según nosotros la pensamos, la vemos. Gente viviendo a un nivel muy básico, una agricultura muy básica, muy poca gente con irrigación, muy poca mecanización, si es que hay alguna, casas que construyen ellos mismos de ladrillos de barro, un modo de vida muy precario. Estas cifras vienen del 2012, cuando hicimos nuestra segunda etapa de trabajo en terreno. El 25% de la gente dice que su principal modo de vida es ser granjeros, 9% exclusivamente hombres trabajan en los hospedajes de safari. Las mujeres, el 9% trabajan en comercio minorista, 9% trabajan en artesanía, y una pequeña cantidad, el 4% trabaja en granjas comerciales. Casi son todas mujeres con muy bajos sueldos. La educación es limitada, de mala calidad, el cuidado de la salud muy limitado, con mala calidad. Y un 30% dijeron que durante los últimos 12 meses habían pasado hambre. Entonces es una situación muy típica, como la conocemos, de desarrollo, contraste muy cercano,
de riqueza mundial y pobreza local lado a lado. Conflictos de vida salvaje humana. Tenemos gente que trabaja para la autoridad de vida salvaje de Zambia o agencias de conservación. Implican que hay un conflicto entre los humanos y los animales, y la gente está viviendo a un nivel muy básico y por lo tanto pueden estar tentados a la caza furtiva o comportarse de formas que no son deseables. Y esto desafía el conflicto. Se ha vuelto conocimiento convencional. La gente de los pueblos lo repite, pero tenemos un distinto punto de vista. No que la gente de las poblaciones sean una amenaza para la vida salvaje, sino que la vida salvaje es una amenaza para la gente, con riesgos de heridas y amenaza al modo de vida. Nosotros trabajamos más de unos 3 años allí. Durante ese tiempo, 4 personas murieron a manos de elefantes. El daño a las cosechas es frecuente. Si un elefante viene y te pisotea el campo, no hay mucho que quede, ¿no? Estas narrativas de gente ignorante que tiene que ser satisfecha y educada para comportarse de manera apropiada son narrativas muy familiares, coloniales, y con términos de desarrollo clásico justifican la intervención de gente de afuera. Y parece que las quejas ambientales en la era postcolonial son particularmente probable que provean este mismo tipo de temas. La explosión de la población, por ejemplo, hablando de la cantidad de gente en países pobres que evitan hablar acerca de disparidades en términos de el uso de recursos entre los humanos y distintas partes del mundo. La deforestación en la India, se le echa la culpa a la gente local que corta árboles para cocinar, sin negar que puede haber prácticas no sustentables entre la gente local, pero evitando el impacto mucho más grande de los aserraderos ilegales que ocurren en estas partes del mundo. Ahora, como dije, no entramos en esto para mirar a las políticas de la naturaleza, pero para mirar el bienestar. Y el propósito de nuestra investigación fue probar el valor agregado de estudiar el bienestar. Y esto vino después de casi 10 años de investigación, de otros proyectos de investigación acerca del bienestar en Bath, donde hicimos grandes afirmaciones acerca de qué tan importante era estudiar el bienestar. Así que dijimos, bueno, probemos estas afirmaciones. Tratemos de explorar qué aprendemos al mirar al lado subjetivo acerca de cómo la gente piensa o se siente acerca de su vida en términos económicos. Y para hacer esto, este era un proyecto de métodos mixtos. Primero quisimos hablar con la gente y escuchar su propio entendimiento acerca de qué significaba para ellos, sino que también quisimos hablar con las personas que hacen las políticas. Y como sabemos, ayuda si tenemos algunas cifras. Por lo tanto, pensamos, bien, entonces vayamos y busquemos asignar algunas cifras a las dimensiones subjetivas del bienestar. Entonces, dentro del equipo tuvimos un psicólogo cuantitativo que estaba a cargo de realizar las estadísticas y ver si nuestro modelo de dimensiones subjetivas de bienestar funcionaba como las estadísticas decían que iba a funcionar.
Así que desarrollamos este modelo de 7 distintas dimensiones de bienestar y buscamos en esto para encontrar formas de preguntarle a la gente acerca de su sensación subjetiva de bienestar que tenía sentido en sus propios términos. Así que es una mezcla de un modelo que se basa en investigación de otros lugares, pero sobre la base de ese contexto particular en el cual trabajamos, que era aquí en Zambia, pero también en India. Entonces eran 2 comunidades en particular. Y eso es muy difícil de hacer. Con certeza yo misma y las personas que habían participado de la investigación veníamos de un contexto más cualitativo, entonces déjenme decir que éramos un poco agnósticos acerca del valor de realizar esta investigación. Pero nos dimos cuenta de que de hecho es algo muy complejo intentar asignar números al bienestar de las personas e intentar encontrar formas de hacer que esto tenga sentido para las personas locales. Sin embargo, sí asistimos a esto, o persistimos más bien, y nos las arreglamos para poder probar el modelo en términos de la prueba estadística. Y podré hablar más acerca de eso si ustedes quieren. Quizás lo que fue más importante fue que desarrollamos un nuevo concepto para entender la subjetividad del bienestar. Y esto fue acerca de qué piensan las personas y cómo se sienten acerca de lo que son capaces de hacer. Y solo les voy a dar un poquito de contexto acerca de otras formas de considerar el bienestar para que podamos localizar esto. Así que, ¿por qué analizamos el bienestar? Pienso que hay 3 principales motivos por los cuales las personas quieren o han encontrado que el bienestar es una idea muy atractiva. Lo primero es que tiene un énfasis positivo, o sea, en vez de hablar acerca de lo que a las personas les falta o lo que las personas no tienen, habla acerca de lo que las personas quisieran tener o lo que aspiran. Y la búsqueda es impulsar a las personas hacia adelante en vez de enfatizar en los problemas y en las deficiencias. Y eso puede tener o puede traer una energía positiva, lo cual es bueno si quisiéramos trabajar con personas. También es valioso porque es holístico, integral, porque nos da una forma completa de mirar la vida. Busca muchos lados de diferentes cosas y los reúne, específicamente cuando hablamos de indicadores materiales, en conjunto con cómo las personas piensan acerca de otros aspectos de su vida. Su vida familiar, por ejemplo, sus relaciones sociales, su sentido de sí mismos. Y también es centrado en la persona, así que quizás lo crítico acerca de analizar el bienestar es este interés en el sujeto o en lo subjetivo de cómo las personas piensan y se sienten con respecto a sus vidas. Y al menos para aquellos informados por la antropología, por supuesto es importante reconocer que esto no es solo un tema de individuos, sino que es un tema de entendimiento cultural de lo que importa y de las ideologías, por supuesto, acerca de qué es importante y del bienestar de quién puede ser más importante. Hay muchos enfoques diferentes para el bienestar y pensé que solo debería exponerlos. No voy a decir mucho acerca de ellos, solo quiero proveer un contexto. El enfoque más comúnmente utilizado en la política es el bienestar subjetivo. Y esto es simplemente un puntaje que se basa en preguntarle a las personas ¿qué tan feliz está usted con su vida? A veces es solo una pregunta como esta, en un puntaje que va de 1 a 10, 1 a 5, donde usted se ubicaría. Es como un puntaje subjetivo sobre el éxito de la vida y es muy limitado, muy simple, en un nivel al menos. Y después tenemos
otros enfoques un poco más integrales. Por ejemplo, el bienestar psicológico, que es intentar entender cómo le va a la gente en términos psicológicos. Y esto incluye términos de funcionamiento mental óptimo. Y hay diferentes enfoques también. Y algunos tienen diferentes dominios, como los que tenemos nosotros u otros. Hablan acerca de las necesidades psicológicas que deben ser completadas para que las personas experimenten el bienestar. Necesidades como, por ejemplo, buenas relaciones sociales, necesidad de autonomía, necesidad de una competencia, pues ese tipo de cosas, por ejemplo. Por lo tanto, la atención principal tiene que ver con cómo les va a las personas, pero se enfoca principalmente en el área psicológica. En el desarrollo, por supuesto, tenemos el enfoque de las capacidades en un sentido más amplio que enfatiza lo que las personas pueden ser o hacer. Y esto se relaciona no con la psicología, sino con la economía más bien. Más que destacar lo que las personas tienen como activos o lo que tienen como utilidades, se enfatiza lo que las personas pueden ser y hacer. Y esto puede incluir algunos aspectos sociales y psicológicos. Por lo tanto, estar feliz puede ser una función deseable, pero no tiene la preeminencia que tiene para un enfoque subjetivo al bienestar. Entonces, el bienestar psicosocial, que es el que yo identifique como nuestro enfoque, se enfoca más en las dimensiones colectivas del bienestar y también en el contexto. Entonces, no es solo los procesos psicológicos, sino que también el contexto social y psicológico en el cual las personas se ubican. Trabajos previos realizados en la universidad en países en desarrollo tienen que ver con las relaciones subjetivas y materiales, lo cual ha sido muy influyente sobre mi trabajo. Yo, de hecho, fui parte de ese trabajo. Y, como van a escuchar mucho más hoy, buen vivir, por supuesto, es un enfoque muy diferente, con una historia y trayectoria muy diferente, que combina las cosmologías indígenas y las políticas de izquierda. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tuvimos 2 rondas de trabajo en terreno de 4 meses. Un oficial de investigación que estaba trabajando a tiempo completo, que es India, es una persona que lideró el equipo en India y en Zambia. Y también reclutamos en ambos lugares un equipo local. La persona que está aquí, Jonathan, de hecho era de Lusaka, y después había 3 personas del área misma que trabajaron con nosotros. Y ellos fueron muy, muy importantes en términos de presentarnos a las personas, explicar la situación a las personas, y fueron investigadores entre pares dentro de nuestro equipo. Hablamos con esposos y esposas de forma separada y tuvimos una encuesta que combinaba temas o preguntas objetivas y subjetivas. Yo digo objetivas, reconociendo que nada es realmente objetivo. Pero al menos ese era el objetivo. Y también hicimos entrevistas abiertas, como por ejemplo de historia de vida, en el cual hicimos que las personas hablaran sobre sus propias vidas para discernir a partir de esto qué era importante para ellos y también las formas en las cuales ellos pensaban en las cosas, con lo cual se podía hacer un análisis mucho mejor con una entrevista en comparación con una encuesta. Pero la encuesta sí la realizamos de una forma muy conversacional. Entonces le preguntábamos a las personas y les pedíamos que nos contaran más acerca de las diferentes preguntas. Así que hay notas también que salieron de la encuesta. Así que finalmente llegamos a la política de la naturaleza. La primera dimensión de esto es el agua. Así que todas estas citas en amarillo son citas tomadas de las notas de las entrevistas o principalmente de las entrevistas cualitativas. Y nosotros grabamos las entrevistas, por eso tenemos la cita directa aquí.
El agua es un problema real y es un problema a veces porque hay muy poca y a veces porque hay demasiada. Y hay una fuerte percepción a nivel local de que en el área hay menos agua, menos lluvia de lo que solía haber. Aparentemente las registros oficiales no respaldan esto, pero sí es una percepción muy fuerte y con certeza ha habido sequías y hubo sequías durante el tiempo que nosotros estuvimos realizando esta investigación. Y esto no es solo la naturaleza, sino que el agua disponible en el área fue influida mucho por la construcción de una represa río arriba en los 50s y eso había tenido un gran impacto en términos de las vidas locales y de la agricultura local. Lo primero es que se detuvo el flujo natural del río y la agricultura local dependía de ese flujo natural. Porque el río traía sales aluviales que llegaban a la fertilidad, que mejoraban la fertilidad de la tierra y eso se perdió. Y las personas dependían de los jardines del lado del río como una especie de estrategia de mitigación de riesgos. Por un lado tenían estos jardines cerca del río y después tenían las tierras más altas. Entonces si había una inundación, seguían teniendo las tierras altas. Si había sequía en las tierras altas, seguían teniendo los jardines al lado del río. Por lo tanto, este equilibrio era muy importante. Lo que ha sucedido ahora es que a las personas se le habían dicho que no debían hacer ninguna agricultura al lado del río porque no era seguro. Y cuando la represa se llenaba demasiado, entonces abrían las puertas para que escurriera el flujo. Y cuando sucede eso, por supuesto, el agua baja muy rápido y todo se pierde en una especie de aluvión. Una vez más, esto sucede muy comúnmente y sucedió, de hecho, uno de los años en los que estuvimos haciendo la investigación y era desastroso en términos de la agricultura que realizan las personas. Y como resultado de esto, y como resultado de la depredación de animales, las personas estaban haciendo cada vez menos agricultura e incluso cuando hacían agricultura, estaban obteniendo cada vez menos cosechas. Así que pueden ver las cifras aquí. La caída en los números entre el 2010 y 2012 de las personas que de hecho plantaron cosechas y después en términos de la cosecha principal en esta área, solo 70% fue plantado y de eso 37%, o sea, la mitad de las personas que plantaron este producto no cosecharon nada. Y ustedes pudieron ver el estado en el que estaban las personas, así que esto era absolutamente desastroso en términos de su capacidad de poder alimentarse y a sus familias. Los segundos son los animales. Y esto es lo que a las personas les preocupa más. Ellos hablan acerca de la amenaza que representa la presencia de los animales. Y esto es específicamente presente desde el 91, cuando un área localizada cerca de el Parque Nacional fue un área de gestión, lo cual restringió cómo las personas podían responder hasta los animales, lo que significaba que no podían disparar ni dañar a los animales. Si un animal venía a su campo, lo único que podía hacer era pedir a la autoridad de la vida salvaje que viniera a ver ayuda. Si venían o no, si venían en el momento oportuno, y no, de hecho no lo hacían. Ellos disparaban al aire y simplemente esperaban que los elefantes se retiraran. Y esto significó que las personas estaban viviendo en un ambiente de riesgo a diario. Ellos tenían que gestionar riesgos. Y me gusta cómo en esta cita la persona dice: ahora siempre hay que tomar riesgos, cada hora hay que tomar riesgos, cada día hay que tomar riesgos, porque si usted no toma riesgos, no va a tener los medios para sobrevivir. Las personas ven a las autoridades de la vida salvaje como ayudándolos a ellos en vez de a los animales, por lo tanto hay una relación bastante negativa con las autoridades de la vida salvaje de Zambia. Ellos
no tienen muchos recursos, ellos están en problemas. Ellos están siendo gestionados o administrados de muy mala manera, pero también son vistos como apoyando a los hoteles de safari, a los foráneos y no a las personas. Así que la intervención de la conservación sigue con este conflicto entre el humano y la vida salvaje. No ha habido ninguna preocupación nacional en términos de los campings de safari. Donde la gente quiere instalarse, ellos se les permite simplemente instalarse con un camping, lo que significa que es muy bueno para los foráneos, para los extranjeros, porque tienen una tienda o un campamento donde puede simplemente vivir y tener una experiencia en el bosque, pero en términos de la gestión de la tierra significa que una máxima cantidad de tierra a lo largo del río está siendo ocupada por estos hoteles de safari. Entonces hay un pequeño número de visitantes, pero hay una gran cantidad de tierra por persona que está siendo ocupada con estos propósitos. Y por supuesto, como ellos están a lo largo del río, ellos están tomando la tierra, las personas no pueden tener acceso al agua. Y tampoco pueden hacerlo los animales. Entonces lo que sucede es que los animales que solían tener sus caminos tradicionales para llegar al agua ya no pueden moverse en esa misma forma, por lo tanto están acercándose cada vez más a los pueblos. Y esa es la cita que yo les di primero. Donde van los elefantes, ellos vienen y entran a los pueblos o a los asentamientos. Ahora, en términos del trabajo de la agricultura, hay muy poco trabajo de preservación. Ellos no están promoviendo las prácticas amigables con el medio ambiente, o al menos no en el grado que se debería. Hay organismos no gubernamentales que son principalmente financiados por estos hoteles de safari. Entonces ellos apoyan a la autoridad de la vida salvaje, pero en términos de capacitación le enseñan a los niños. O sea, traen a niños y la idea es que ellos vuelvan y les cuenten a sus familias lo que han aprendido. Para los locales en Chihuahua, eso es muy problemático, porque su relación es que los padres les enseñan a los niños y no al revés. Entonces para ellos eso se siente como que ellos están siendo infantilizados. Ellos están siendo convertidos en niños por estas personas que vienen de afuera. Por supuesto es más fácil reunir a los niños. Al menos los niños en Zambia, los niños en nivel escolar se portan bien, no necesariamente como los niños en el Reino Unido. Así que se les puede reunir, ellos ya están organizados en la escuela. Así que en términos de la organización es mucho más fácil, pero también, una vez más, reproduce de forma incómoda estas ideas coloniales acerca de la utilización, acerca de las personas africanas que de alguna forma son como niños que deben ser enseñados desde el exterior. Ha habido algunas intervenciones desde afuera, pero generalmente se han interrumpido porque ha habido o han sido capturadas por la élite. Entonces, esencialmente, o se permite ser capturado por la persona que administra el área y por sus hombres, o se debe simplemente salir o irse. Esas son las dos opciones. Así que esas intervenciones son interrumpidas, o cualquier intervención que se rehúse debe terminar. Entonces, esto también sucede en términos de la gobernanza, de la gestión del área. Entonces, supuestamente esto involucra a personas del área, y de hecho ha involucrado a algunas personas del área, pero desafortunadamente estos locales que han participado son solo de este grupo dominante.
todo el resto queda excluido. Y aunque algún dinero viene de los hoteles de safari, o ha venido de estos hoteles de safari, supuestamente para ayudar a la comunidad, simplemente va a los bolsillos de aquellas personas en particular y no hay ningún beneficio que podría suceder. Luego, quizás, la política más importante de la naturaleza, y esto es acerca de la tierra. En Zambia hay distintas categorías de territorio, pero en un área como esta es tierra de costumbres, así que la idea es que los jefes son custodios de la tierra para la gente. Si usted quiere tener tierra, va al jefe y dice, usted puede asentarse allí, no está para que usted la use, pero no puede ser propietario de ella. Sin embargo, en 1995, la nueva ley de tierras se aprobó y por la gente que le gusta la privatización y traer los beneficios de la inversión. Y esto permitió que la tierra fuese entregada en título a gente que iba a desarrollarla. Entonces, en el nombre del desarrollo, usted podía ir a la jefatura y decir, quiero este terreno. Bueno, está bien, ella diría, bien. Entonces podía registrar el título y una vez lo había registrado, entonces podía venderla. En teoría, la gente local puede obtener tierras. En la práctica no pueden. Porque en la práctica cuando van a la jefatura y dicen que quieren tierra, un título de esta tierra que ellos están cosechando, no, ¿por qué necesitas tener el título? Nos pertenece a todos. Pero también el sistema administrativo es complicado y caro para que la gente negocie. Sin embargo, si usted quiere establecer un alojamiento para safaris o una gran plantación, por supuesto, la respuesta es muy distinta. Y la jefatura en sí no les va a sorprender, es que está en la mesa directiva de muchos hoteles para safaris y le ha ido muy bien en la venta de tierras. Lo que quiere decir que las áreas grandes de terreno se están vendiendo. En teoría, la gente tiene que ser consultada, en la práctica no se está consultando. Entonces usted quizás tenga una granja en esta tierra y su familia puede haber estado ahí generaciones. Y se vende y usted ni siquiera le dicen. Se entera unos años después que alguien más tiene un título de su tierra en la que usted ha vivido como si fuera suya. Esto, por supuesto, tiene muchos efectos en términos de pérdida de acceso al agua, pérdida de acceso a los pastos, a los pastizales, a la madera y una inseguridad tremenda. La inseguridad económica y la inseguridad psicológica. Pero si usted trata de desafiar la venta del terreno, y la gente lo ha hecho, no solamente están sentados ahí esperando que las cosas pasen, entonces reciben represalias de la policía y también de la jefatura del pueblo. Entonces, como dije, hay gran inseguridad y miedo y falta de conocimiento. La cita del lado izquierdo es de una de las personas que estaba trabajando con nosotros como un investigador y su propia tierra se dio cuenta que había sido vendida. En el lado derecho son citas de alguien que inmediatamente fue amenazado para que se fuera de su tierra porque había sido vendida a otra persona local que estaba dentro del grupo de la jefatura. Él murió entre nuestros dos periodos de investigación en terreno y como te dicen muchas historias de brujería y otro tipo de cosas se cuentan acerca de su muerte.
pero también el efecto psicológico de la inseguridad. Y ataca mucho el bienestar. Y aquí está la cita que yo con la que comencé la presentación, que une la política de la naturaleza, une el agua y los animales, y la tierra y la gente, y aclara mucho cuáles son las relaciones. El conflicto entre las personas y los animales no está solamente allí, está allí debido al conflicto entre las personas, en que tantas áreas de terreno se están cercando, que los animales se les fuerza en las áreas más estrechas donde está la gente. Están muy claros cuáles son las conexiones, pero no es una falta de claridad, sino una falta de voluntad para actuar. Hicimos lo que hicimos, intentamos cuantificar la experiencia sugestiva, y lo que mostró esto fue que las preocupaciones acerca del medio ambiente eran muy importantes en cuanto a la gente que se sentía amenazada, y esto era cualitativamente y cuantitativamente. Ellos constantemente hablaban acerca de las amenazas que enfrentaban de los animales, y cuantitativamente también acerca de preguntas acerca de que ellos decían que su bienestar era muy bajo. Y hay nuevos desarrollos que llegaron al área, nuevos desarrollos acerca de un puente y un camino, la posibilidad de un nuevo hotel, de minar, por ejemplo, en el Parque Nacional. Y fue difícil preguntar acerca de eso porque la jefatura estaba observando acerca de lo que estábamos preguntando, tenía muchos informantes cerca, y la gente se sentía con mucho miedo de hablar de estas cosas, y no querían hablar directamente acerca de ellas, sino que miraban primero alrededor y después hablaban en una voz muy baja cuando hablaban de esta persona. Así que todo lo que pudimos preguntar para no hacer vulnerable a la gente local que trabajaba con nosotros, acerca de cómo se sentía la gente de consultada e involucrada en la toma de decisiones, y en general dijeron que estaban muy poco satisfechos. No tan mal como con la situación con los animales, pero en el lado negativo. Así que nuevos desarrollos estaban ocurriendo, pero la gente no sentía que estaba involucrada ni que fuera capaz de participar en qué decisiones se estaban tomando para apoyarlos. En términos de ellos mostraban baja confianza económica y baja confianza social, y esto se repetía en el trabajo cualitativo así como en el cuantitativo. Así que, lejos de estas suposiciones de relaciones sociales muy positivas, la inseguridad subyacente acerca de la tierra y de la situación política alrededor de la jefatura del gobierno, que la gente tenía miedo unos de otros. Así que una mujer hablaba acerca de las relaciones sociales. Decía que si hay una serpiente en la casa, me van a llamar, pero si hay una rata, se la van a comer ellos mismos. Así que la gente que come ratas, hay gente que come ratas al lado. Así que si hay algo amenazador y que da miedo, sí, me llaman. Si hay algo bueno, no. La gente se lo guarda. Habiendo dicho esto, había una cultura muy fuerte de reciprocidad, y esto es muy común en la antropología africana. Encontrará una fuerte sensación de confianza y cuidado entre unos y otros. El término cuidar
aparecía repetidamente en la forma en que la gente hablaba acerca de qué era importante para ellos. O sea, lo que llegaba primero, si hablamos de bienestar, era la suficiencia material, pero también era tener suficiente económicamente para cuidar a su familia. Y esas relaciones de cuidar y la reciprocidad estaban muy difundidas, así que no solamente que usted me da algo y yo le doy algo, sino una sensación de que generalmente ayudar a las personas era bueno y de una manera o de otra iba a recibir esto. Así que la vida tiene vueltas, esa especie de sensación. Y también durante largos periodos de tiempo, un intercambio que había pasado entre las generaciones de sus padres quizás podía tener un impacto en que usted fuese cuidado en su niñez y luego incluso hasta ser adulto. Así que relaciones extendidas de cuidado. A pesar de lo que he dicho de esta también falta de confianza social y muchas sospechas y miedo que ocurren. Son dos cosas que pasan al unísono. Mucho de lo que he dicho ha sido negativo, pero creo que era importante reconocer que obviamente están muy entrelazados la parte moderna y la parte tradicional. No solamente están allí, sino que están relacionadas. Y el desarrollo del sector moderno, en términos clásicos, resultado en el subdesarrollo del sector tradicional. Hubo muchos beneficios en términos de trabajos en estos alojamientos para safaris, así que es muy bueno tener a alguien en el alojamiento para safaris, pero por otro lado, el dinero que la gente obtiene de esto no tiende a ser invertido muy sabiamente. Va a las novias, va a beber, es bueno, pero quizás no es tan bueno como debiera ser, como podría ser. Como la gente local dice, está la posibilidad de una buena vida para todos, pero el problema es la forma en que los recursos se están distribuyendo y utilizando, que es una manera muy desigual. El desafío es gestionar el desarrollo en una forma que promueve beneficios máximos para todos, que son muy sostenibles, sí, y contribuye al crecimiento económico, pero también salvaguarda la naturaleza y promueve el bienestar de la gente local. Así que desarrollamos algunas recomendaciones y he puesto aquí que produjimos unos trabajos para que la gente que trabajara dentro de las políticas, para poder informarles de nuestra investigación y ver que podían darle una mirada para la investigación en la India y para Zambia. Y que hay la necesidad de apoyar a la agricultura en pequeña escala. Mi investigación ha sido en Bangladesh y el Asia del Sur, y encontré muy sorprendente la forma en que el modelo de desarrollo que se estaba utilizando en Chihuahua no tenía ninguna visión para la gente local. El desarrollo significa agroindustria y significa alojamientos para safari. No había ningún tipo de visión para la agricultura a pequeña escala. Así que claramente eso tiene que tratarse, pero al mismo tiempo necesita haber emprendimientos conjuntos para el ecoturismo. Así que no quiere decir que la forma tradicional de la vida y la gente está contenta con ella. La gente claramente quiere desarrollo, pero quieren un desarrollo que tenga sentido para ellos y los incluya en lugar de excluirlos. Es realmente importante que la tierra que ha sido quitada sea restaurada al control de la gente. Sin la tierra, la gente está perdida. Y por supuesto esto está ocurriendo en otros lugares dentro de Zambia también. Así que es un problema reconocido y hay organizaciones en Zambia que están trabajando por los derechos de la tierra. Así que en parte lo que realmente fue muy satisfactorio de nuestra investigación fue que fuimos capaces de proveer una especie de puente
para que la gente local utilizara nuestra investigación y nuestros datos para conectarse con aquellas agencias y también que fueran a hablar con la gente que desarrollaba las políticas. Y cuando nosotros fuimos a hablar con la gente de la política, algunos de los ancianos de la comunidad vinieron también. Y eso fue muy entretenido, ponerse en una posición de tener que hablar directamente acerca de los problemas que les preocupaban. Y en términos del bienestar, los temas clave tienen que ver con la gobernanza. Debe haber, y yo sé que es fácil decirlo, pero tiene que haber una comisión participativa que incluya la representación de la jefatura y gente que todavía reconocen su derecho a gobernar. Por lo tanto, la crítica a ella es que ella está mal aconsejada, que la gente alrededor de ella es el problema. Ella todavía es nuestra jefa. Así que a pesar de todas las críticas, aún hay fidelidad y es importante que ella esté involucrada en cualquier solución que se pueda proponer. Los hospedajes para safari, los agronegocios y las diferentes personas que están participando en los ministerios en Chihuahua también deben participar. Como dije antes, el objetivo de la investigación fue decir, bueno, ¿hay algún objetivo en lo absoluto en hablar de bienestar? Y en una situación así claramente no hay ningún objetivo acerca de hablar del bienestar si usted está simplemente hablando acerca del bienestar a un nivel sociológico y abstracto. La clave es, en este contexto, todo lo material, que tiene que ver con derechos de tierra, con recursos, que tienen un efecto en términos del bienestar psicosocial de las personas. Pero no se va a resolver el bienestar psicosocial sin primero solucionar estos temas políticos y económicos. Sin embargo, pienso que sí fue útil tener el bienestar como un punto de entrada, por un número de motivos. Primero, es que hablando acerca de bienestar, nosotros tuvimos una alternativa, o un término alternativo, un discurso alternativo ante el discurso del desarrollo. Así que pudimos decir, sí, ha habido desarrollo, pero ha disminuido el bienestar de las personas. La orientación más positiva del bienestar también permite o nos permite hablar acerca de la cultura local como un recurso, y no he hablado mucho de esto aquí porque quería enfatizar en la política de la naturaleza, pero claramente existe dentro de esta reciprocidad cultural que no es solo entre las personas, sino que está finalmente una visión del poder. Es como, por ejemplo, la jefatura debería estar cuidando a su pueblo. Por lo tanto, hay una política en esto, en esta reciprocidad cultural también, tal como claramente un recurso en el cual, o que es importante en términos de construir la solidaridad a nivel local. Creo que toda esta visión de la vida de forma integral también es muy valiosa. Por esto es tan sensible ante la política. Si nosotros hubiésemos entrado hablando de derechos, nunca hubiésemos sido aceptados por la jefatura. Deberíamos obtener su permiso para poder realizar esta investigación. Por lo tanto, comenzando con algo como bienestar, que sonaba muy suave, amigable, para nada amenazador, tranquilo, fue la forma en la cual nosotros pudimos entrar a obtener su permiso para hacer el trabajo que queríamos hacer. Pienso que también en términos de cómo pensamos en el bienestar, este contexto es útil para pensar acerca de qué enfoque del bienestar tiene sentido. La mayoría de los enfoques, especialmente el subjetivo y psicológico, que yo mencioné hace un rato, han sido desarrollados en el norte, han sido probados con estudiantes de psicología en Estados Unidos y no necesariamente encajan muy bien, de hecho, con la población general de ningún otro lugar. Con certeza no encajan con la población en este tipo de contextos. Así que en términos de pensar acerca de un enfoque del bienestar, creo que el trabajo en Chihuahua nos hace pensar acerca de cómo
la materialidad se da y la importancia del contexto en términos de el pensamiento de lo que es importante para las personas y también en términos de la relación entre lo material y lo relacional y lo subjetivo. Por lo tanto, un enfoque abstracto y psicológico al bienestar no funciona por sí solo, pero este énfasis en el cómo toma cuerpo es importante. Y también llamó nuestra atención, creo que, a un entendimiento más móvil del bienestar. El bienestar es un proceso, el bienestar es algo que sucede, no un estado de ser. Así que el bienestar es un flujo y una interrelación, en vez de ser algo que es separado. Por ejemplo, yo no tengo mi bienestar emerge o no emerge en una relación con otros. Y también trajo nuestra atención a la dimensión común y colectiva del bienestar, en vez de a una medida individual o a un entendimiento, porque el bienestar no es algo que está solo aquí en mi mente, es algo que emerge en relación. Y estando en América Latina, yo sé que no necesito enfatizar esto o la importancia del colectivo y la alegría de estar juntos. Entonces, si pensamos acerca de la política de la naturaleza, en vez de tomar este enfoque muy limitado de solo el conflicto entre los humanos y la vida salvaje, y cuando hablamos de humanos hablamos de los locales, también debemos entender la política de la naturaleza y para eso debemos incluir las diferentes dimensiones de los recursos naturales. Y también la política entre las personas, la política de los derechos y los resultados y los recursos y su uso que enmarcan ese conflicto real, pero un conflicto que no solo existe por sí mismo, y la importancia de ver el bienestar y el poder, la riqueza y el poder, la importancia de este conflicto entre humanos y vida animal que enmarca todo el resto del conflicto del bienestar. Entonces necesitamos pensar acerca de estas cosas en términos de ciclos, no en términos de estados y cosas separadas, sino que en términos de relaciones. Entonces muchos, o típicamente las medidas del bienestar están aquí, a este nivel, a nivel de individuo. Incluso si ustedes están midiendo a nivel individual, necesita entender que esa experiencia de bienestar surge de una interacción y esa interacción está enmarcada en un ambiente más amplio y ese ambiente más amplio está enmarcado por estructuras e instituciones. Por lo tanto, este sentido de ciclo y de proceso en el bienestar es algo que sucede o no sucede, pero dentro de una estructura, de un contexto de estructura. Y para promover el bienestar, entonces, no debemos solo hacer que las personas arreglen su cabeza y hagan yoga y les vaya mejor, no. O simplemente mejoren su actitud frente a la vida, sino que más bien tiene que ver con reconocer la política de las estructuras para buscar hacer un cambio. Entonces este es el ferry, una fotografía histórica porque el ferry ya no está en funcionamiento, ha sido reemplazado por un puente, como veremos. Y ya veremos qué sucede con eso. Gracias. Sarah, thank you very much. Muchas gracias. Voy a hacer mi pregunta en inglés. Hay muchas cosas que se sobreponen entre lo que usted conversó hoy y lo que yo voy a hablar mañana, pero supongo que mi pregunta sería la siguiente. Desde, no sé, los 90 ha habido una cantidad sustancial de investigación que tiene que ver sobre preservación en África. Y estoy pensando específicamente acerca del trabajo de Vanessa Leach y otras personas, o David Hume Manchester, o grandes proyectos acerca de conservación de las comunidades en África. Y estoy pensando acerca de algunos de los mensajes que ellos han intentado transmitir en su trabajo, que tienen que ver
con la visibilidad que se necesita para construir las relaciones entre los proyectos de preservación y los locales. Ese es un punto que se ha presentado. Solo decir hola, tratar a las personas como ciudadanos y como personas, porque a menudo existe una cultura de fuerte asimetría y de inequidad política cuando usted llega, por ejemplo, con las autoridades de preservación a reconfigurar todo el paisaje y los derechos de las personas a hacer cosas en ciertos lugares. Y se ve claramente aquí en el ejemplo que usted mencionó, con el cierre perimetral de los ríos. Por supuesto, los animales no van a respetar una frontera impuesta por los humanos entre los recursos naturales y la cultura. Supongo que mi pregunta es entonces, la fuerza y el poder de las autoridades de preservación y conservación de la vida salvaje trae consigo una autoridad que pueda escuchar a las voces de aquellos que son impactados por estas intervenciones. Y puede ser una historia genérica que se desarrolla acerca de cómo hay una explosión de la población, que hay una cierta diversidad, que necesitamos hacer algo. Así que no nos preocupemos con la situación local, con la historia local, con la configuración local de la interacción entre comunidades y los no humanos. Y después tenemos un ejemplo, y estoy pensando, ¿cuál es mi memoria antropológica africana? O estamos hablando acerca de esta jefatura, ¿cierto? Una infraestructura maternal. Es un área de la Bamba. Estamos hablando de ¿qué? De este tipo de cosas que también se aplican en Malawi, me parece. Y esto es fascinante. Por un lado, las personas, y cuando usted habló que había mujeres solteras que principalmente estaban viéndose afectadas por esto, porque estaban quedando sin posibilidad de ganarse la vida. Una vez más, a mí esto me indica, o me hace preguntarme, cómo esta investigación en relación con la política de género y los derechos a la tierra pueden relacionarse, y de hecho lo conecto con su trabajo previo en Bangladesh, con las relaciones históricas de poder, acerca de cómo las personas pueden hacer las cosas de forma diferente y se vieron atrapadas en estructuras más amplias de relaciones de poder de género. Fue bastante, ¿no? Ok, de cierta forma, en esta área, las autoridades de preservación son débiles, siempre son débiles. Y las personas de Chihuahua, ellos mismos hablaron acerca de verse por cierta forma atrapados. Entonces los locales tenían una expectativa de que ellos iban a responder inmediatamente, y ellos no tienen la capacidad de hacerlo. Y si van a hacer algo, necesitan a alguien que esté más alto en la jerarquía para autorizarlos. Y en ese momento generalmente ya es muy tarde. Así que de muchas formas no es una autoridad de preservación muy poderosa, o no hay una acción de preservación que sea poderosa. Es todo acerca de economía, privatización. Estos hoteles de safari están configurando sus propias pequeñas empresas, cada una de ellas independiente de la otra hasta cierto punto, apoyándose, por ejemplo, en términos de de cómo ellos pagan o financian estas ONGs de preservación. Y hay una falta de una gobernanza nacional o de una responsabilidad a nivel nacional. Y la mina que probablemente se va a construir está en el Parque Nacional. Así que en términos de la gobernanza de Zambia y las leyes de Zambia, que solía ser una colonia británica, hurra por eso, va a ser un territorio de minería, y la minería, por supuesto, influye en todo el resto. Si usted, en términos de la Constitución, las minas van a tener una prioridad en comparación o versus cualquier otro reclamo. Ellos van a abrir una mina en el Parque Nacional, y a pesar de todas las preocupaciones con respecto a la preservación, por eso se está construyendo la carretera, por supuesto, aunque supuestamente esto hay negociaciones al respecto. Por lo tanto, sí, es lo mismo que sucede. De hecho, David, probablemente usted va a hablar de esto en otra conferencia.
Y, de hecho, se ha hablado de esto y se va a hablar de esto. Y sabemos por la investigación. El problema no es que no tengamos el conocimiento, el problema es que no podemos actuar con respecto a este conocimiento. Buenas tardes, profesora. Usted nos relató, ¿cierto?, una experiencia muy similar a lo que sucede también aquí en Latinoamérica y en Chile, ¿no? Yo vengo del norte de Chile y muchas veces cuando hablamos de desarrollo, primero pensamos en la invasión del desarrollo occidental en los territorios indígenas, en la minería, en las represas hidroeléctricas, pero también vemos el turismo. El turismo también es mega empresa de turismo, también es una industria, ¿no?, del desarrollo que invade los espacios. Entonces yo, mientras usted iba relatando, y me recordaba mucho cómo se fue desarrollando acá en el norte de Chile, por ejemplo, San Pedro de Atacama, que hoy en día vemos que, si bien es cierto, han incluido, entre comillas, las comunidades locales, en la realidad no fue así, ¿no? Como fue la intromisión, incluso hay personas que investigan y son propietarios de terrenos, incluso porque han conocido cómo legalizar los terrenos en nombre de ellos para hacer turismo, muy parecido a lo que estamos viendo en lo que usted nos mostró. Entonces, yo hacía esa reflexión porque pareciera ser que nosotros, los pueblos indígenas, pasamos en todo el mundo los mismos conflictos y pasamos por las mismas historias. Y cuando usted menciona ahora que viene la minería, ¿no?, y cómo también enfrentamos, mi pregunta iba un poco hacia eso, a relacionar un poco estos conflictos, pero también cómo desde las comunidades indígenas se organizan frente a eso. Porque si bien es cierto, uno intenta todo el camino legal, lo institucional, pero en algún momento hay un quiebre. Y cuando sucede ese quiebre, los criminalizados terminamos siendo nosotros. Yo quería ver cómo se ve esa perspectiva allá en África, y también si hay estos movimientos fuertes también un poco fuera de la institucionalidad por la reivindicación de sus derechos en estos temas, más aún si ahora viene la minería. Gracias. Fue una gran pregunta. Absolutamente. Yo creo que lo mismo está pasando alrededor de todo el mundo. Hay varias cosas similares en nuestra situación cuando hacíamos investigación en la India. Similarmente con la minería a punto de desarrollarse y tener la gran diferencia entre India y Zambia fue que en la India teníamos un Estado que había provisto derechos en el bosque para las personas. Así que en la teoría la gente podía tener derechos a tierra, pero a nivel nacional, a nivel de Estado, teníamos que se proveían recursos básicos en cuanto a derechos, porque podían obtener arroz, por ejemplo, muy barato y otras cosas esenciales. Y fue una buena política electoral, y teníamos organizaciones comunitarias locales que trabajaban con gente que reclamaban los derechos y tenían al Estado presente, y en este punto por lo menos, que era benigno, no vamos a decir que el Estado de India siempre es benigno, y tenías el poder de comunidades, organizaciones comunitarias bien organizadas que empujaban a la gente y la movilizaban para que pidieran sus derechos. Esa es una gran diferencia. En Zambia simplemente no había ese tipo de organización. Tenías personas de distintas partes de Chihuahua fragmentadas entre sí, por lo tanto no eran capaces de unirse, y además tenían a la jefa que supuestamente era su vocera a nivel nacional, completamente fracasando al representar a su gente. En otras partes de Zambia, el jefe es bueno y realmente piensa en la gente. Así que algo depende de los individuos, y mucho de ello depende de las políticas. Por ejemplo, si miramos Namibia, miramos a conservaciones donde la gente está mucho más en control de lo que está pasando en términos del ecoturismo. No es imposible hacer estas cosas. Y hay buenos ejemplos alrededor del mundo de dónde se está haciendo bien.
pero hay muchas cosas, muchos ejemplos de las otras cosas, y de alguna manera parece que debiera haber, por supuesto, hay movimientos internacionales que están creciendo, que conectan estas luchas locales de distintos lugares y tienen un efecto combinado, pero la política y la economía es muy desafiante, y obviamente la dominancia de los enfoques liberales en la economía no están pasando. Gracias por una buena conferencia, una gran conferencia. Quiero volver al tema del ecoturismo, porque esto ha sido una fuerza tan importante en América Latina, en el Amazonas, etcétera, y estoy preguntándome si algo de los alojamientos de safari o hoteles han tomado un enfoque ecológico. Parte del modelo neoliberal es que no necesita que los estados intervengan si el mercado logra su fin. No estoy de acuerdo con esto, pero me estoy preguntando si los alojamientos para safaris han intentado un enfoque ecológico. Me suena como que han tomado el modelo neoliberal y han cercado y privatizado, pero a nivel global hay un gran movimiento para el turismo ecológico, y que no quieren gastarse sus $500 por noche en un lugar que va a dañar a la gente local. Yo sé que algunas veces ese tipo de hostales ecológicos pueden decir que son muy ecológicos y se lo venden hacia los turistas, cuando en la vida real no lo son. Así que quiero saber si usted tiene alguna experiencia en esta área. Tiene razón, hay un mercado real potencialmente y no se está desarrollando en esta área. Hay una especie de ofensiva de relaciones públicas. Si miramos a los sitios web, ellos hablan un poco acerca de ayudar a la gente local, pero es muy poco en la práctica. Ellos, en una especie de algo de los quizás hacen una donación a la clínica local, por ejemplo, quizás tienen una especie de kindergarten que instalan, supuestamente le dan dinero a estas mesas de recursos comunitarios. Si eso funcionara bien, eso sería una buena institución, pero ellos saben, como todo el mundo, que es corrupta, entonces no tienen ningún incentivo para donar a ella. Entonces, aunque las relaciones públicas dicen que apoyan a la gente local, en la realidad es muy poco lo que se hace, es muy limitado. Pero creo que usted tiene razón, está el potencial del mercado, pero necesita mucha más honestidad.